Bueno, me vuelvo a presentar nuevamente. Mi nombre es Luciana Gaba, soy licenciada obstétrica. Me desempeño actualmente como obstétrica de guardia. Trabajo en la parte pública, estoy en este momento en el Hospital Ramos Mejía. Y en la parte privada trabajo en el Hospital Italiano y en el Sanatorio Mater Dei de Capital. Además, hice la primera especialización o el primer posgrado que hay de lactancia y crianza en la UBA con Sandra, que la admiro profundamente, todos los conocimientos y toda esa pasión que ella pone en lo que es la lactancia eh, es contagioso, sinceramente. Así que bueno, espero que puedan disfrutar de la charla. Si tienen alguna duda me van frenando y vamos hablando. Lo quise hacer como una forma práctica de comenzar, porque al plantear este tema, y agradezco también la convocatoria del comité y de la gente que es responsable de la parte de lactancia de este curso, de haberme convocado para que dé la charla de hoy. Bueno, y cuando particularmente hablé con Marina Romero y me planteó el tema, pensé en cómo poder encarar esta charla pensando desde este punto. Si se tuvo que regular una práctica, ¿qué fue lo que ocurrió anteriormente para que luego hayan tenido que ordenar? Seguramente hubo algún tipo de desorden en el cual requirió que después haya tenido que ser ordenado. Entonces, me pareció oportuno comenzar con lo que fue la historia de la lactancia artificial o de la alimentación artificial. ¿Cómo comenzó eso? Declaro que además no tengo conflictos de intereses con esta charla. ¿Se ve ahí? Sí, sí se ve bien. Bueno, comienzo entonces. La lactancia artificial existe desde las primeras civilizaciones como un hecho para la supervivencia de la especie. ¿Qué ocurría? Cuando una mujer por alguna causa no podía amamantar, recurría a dos opciones, o bien una nodriza, o bien a leche de vaca o de cabra, según el animal que estuviera en la casa, que lo que se hacía es con esa leche se la diluía con agua y se le agregaba azúcar. Ya desde las antiguas civilizaciones se pensaba que amamantar era solamente para las clases bajas, entonces en este tipo de poblaciones se recurría directamente a una nodriza. Los primeros ensayos que encontramos de alimentación infantil con este tipo de leche es del siglo XVII. Y se vio que hubo una gran mortalidad, fíjense, entre un 60 y un 90%, entre los niños que no eran alimentados con el pecho de la madre. Esto se daba por una contaminación bacteriana de la leche que, como ya les voy a contar y les voy a ir diciendo, era por el agua que se utilizaba para diluir esa leche que se daba. Quise buscar algún dato de cómo era la alimentación, cuántos chicos recibían lactancia materna, cuántos niños eran alimentados en forma artificial o con nodrizas. Y fíjense este dato. En París, 1780, de 21.000 recién nacidos, solamente 1.800 eran amamantados por sus madres. 19.000, un número altísimo, era alimentado por una nodriza que estaba en el domicilio de la familia. Y se reportaron 200 niños o 200 lactantes que eran llevados a las casas de las nodrizas en el campo para que puedan alimentarse de esa manera. Por lo tanto, podemos decir que la lactancia en esta época fue altamente perjudicada. Recordemos que más o menos para esta fecha fue la revolución industrial, se incorporó la mujer al trabajo y había conocimientos erróneos acerca de la práctica de lactancia materna. Se creía que si una mamá alimentaba a su bebé por más de 9 meses, iba a tener raquitismo, iba a tener algunas otras enfermedades asociadas y después la mamá también podía sufrir, yo pienso que esto lo asociaban por el puerperio, pero que podía tener problemas mentales. Entonces, era una práctica que era desalentada. A mediados del siglo XIX,
la industria empezó a analizar el contenido de la leche materna. Se produjo la primer leche de fórmula en 1867. Fíjense lo que contenía: una mezcla de malta, de trigo, una harina de malta, trigo, y se mezclaba a su vez con leche de vaca. Como todo esto no alcanzaba, además, se cocinaba con bicarbonato de calcio y se lo presentaba como el alimento ideal para los bebés. Nestlé, que fue una de las grandes marcas de ese momento, también acompañaron algunos otros fabricantes, consiguió eliminar el almidón y el ácido de la harina, con lo cual se hizo mucho más digerible y fue muchísimo mejor aceptada. Todo esto hicieron que disminuyera la promoción de la lactancia, porque se presentaba como una ventaja, y lo puse entre comillas, de libertad para las madres trabajadoras, y además como la mejor nutrición que podían recibir sus hijos. En los años 70, el conocimiento de la composición de la leche de la madre básica, hizo que al tener el conocimiento de estos componentes y al encontrarse síndromes carenciales en niños que eran alimentados en forma artificial, una escalada de productos artificiales y de fórmulas, entre comillas, supuestamente mejoradas para poder cubrir con estas necesidades que iban teniendo los niños. Estaba resuelto el tema de, bueno, si la mamá no podía amamantar, ¿cómo se podía hacer para alimentar a esos niños? Bueno, acá encontramos la leche artificial, pero ¿cómo íbamos a poder brindarles esa leche artificial a los lactantes si no teníamos un instrumento para poder hacerlo? Entonces, aparecen en la Edad Media como primer biberón, fíjense esto, un cuerno de vaca perforado, recubierto de ubre, con un trozo de tela enrollado. ¿Qué tipo de higiene podía llegar a tener este elemento para ser utilizado por un bebé? También se pudieron encontrar de biberones de otros materiales. Los primeros que se patentaron en Estados Unidos y que eran de cristal, que eran de vidrio, se le puso el nombre de la botella asesina por todas las consecuencias que producía en los niños alimentarse con este elemento que no se podía higienizar como corresponde. Se encontraron también tetinas de diferentes materiales. Imagínense, de metal, de madera, de marfil, de cerámica, de cuero, esponjas. Eran todos materiales totalmente incómodos para el bebé. Acá les muestro diferentes tipos de biberones que se encontraron a lo largo de la historia, en sus formatos, en sus materiales. El de arriba es el cuerno de vaca que les conté recién, ¿sí? Había de metal. Los de la fila inferior son todos biberones que se encontraron en la prehistoria. Y el de arriba, fíjense que era una botella con una goma que iba como una tetina a la boca. Era todos esos elementos que utilizaban realmente eran de limpieza totalmente dudosa. Bueno, en 1921 Nestlé sacó su primer leche en polvo, que es esta que figura acá en la foto, que se llama Lactogen, ¿sí? Tuvo mucho más éxito este tipo de alimentación, este tipo de fórmula en Europa que en Estados Unidos, porque lo que ocurría en Europa era que primero servía la leche o servía el agua con la cual preparaban la leche y hacía que hubiera mucho menos infecciones bacterianas. Al público que se apuntaba con todo este tipo de publicidad era a las madres primerizas. Nestlé, como les decía, era la empresa líder y existían otras. En 1970 comenzó una gran preocupación entre médicos y nutricionistas que empezaron a ver esta alta mortalidad que se empezaba a encontrar por el consumo de estos productos. Empezaron a encontrar infecciones y malnutrición. ¿Y cuáles eran las causas de esto? Es que la preparación estaba hecha en malas condiciones higiénicas.
las botellas o los biberones o donde se envasara la leche no estaban lo suficientemente limpias. El agua con la que se preparaba o con la que se higienizaba tenía como el agua no era potable o no era segura. Además, se sumaba una falta de educación, analfabetismo de las personas encargadas de preparar la alimentación y hacía que no pudieran leer las instrucciones en forma adecuada, con lo cual las proporciones entre agua y leche no eran las óptimas. Muchos bebés terminaron en el hospital por estas causas. Todo esto condujo a que hubieran acusaciones en contra de la fabricación de este tipo de alimentos. Nestlé, por supuesto, que estaba al tanto de todos los inconvenientes que se estaban provocando, más que nada en lugares vulnerables del mundo. En 1973, esta organización activista pidió que se investigaran sobre este mercadeo. Llegaron a un informe y este documento lo titularon como el asesino de bebés por estas consecuencias que les cuento que ocurrían. Los activistas pidieron que Nestlé detuviera la producción y el mercadeo de sus productos. La respuesta de Nestlé al respecto fue hacer como una contradenuncia y decir que estaban siendo difamados. La empresa lo que declaró es que ellos no podían responsabilizarse por las condiciones higiénicas que tuviera cada país, ni tampoco por la falta de educación que tuvieran acá dice las madres o las personas encargadas de la alimentación de esos niños. Lamentablemente, en 1976, la justicia le dio la razón a Nestlé. Y a raíz de este resultado, hubo fuertes críticas en la opinión pública. En 1980, la OMS intervino no solamente para promover el amamantamiento de los lactantes, sino también para comprometerse con la regulación de estos sucedáneos. Es así que en 1981 se crea el Código Internacional de Comercialización de los Sucedáneos de la Leche de la Madre. Nestlé no tuvo otra que ratificarlo. Aunque, bueno, ahora está en vigencia este código, el debate sobre las leches de fórmula sigue siendo vigente y bueno, y día a día se sigue en cierta forma como defendiendo la lactancia materna en contra o versus este tipo de alimentación. Bueno, y ya como entrándonos bien en el tema de la charla de hoy, primero considero que sería importante definir qué es un sucedáneo de la leche materna. Y es todo alimento comercializado o presentado como sustituto parcial o total de la leche materna, incluyendo fórmulas infantiles, productos de origen lácteo, alimentos, bebidas y también los biberones y tetinas. ¿Cuál era el objetivo de la creación del código? Proteger a que todas las madres y sus bebés tuvieran prácticas apropiadas de lactancia y que estuvieran defendidas de las prácticas inapropiadas de la comercialización. Se prohíbe toda promoción de los sucedáneos, biberones y tetinas y busca asegurar que las madres reciban información adecuada por el personal de salud, que es el personal idóneo para dar este tipo de información. ¿Qué es lo que la industria de alimentos infantiles? Acá dice no debe, y yo considero que no debería, porque ojalá fuera no debe. No debería dar suministros gratuitos de leches a los hospitales. Ahora ya más adelante les voy a contar cómo son las formas en donde se pueden adquirir este tipo de productos. No debería promover los productos al público en general y tampoco al personal de salud. No se deben utilizar imágenes de bebés en sus leches, biberones y tetinas. No se deben dar regalos a madres y a trabajadores de salud, como muchas veces vemos que se los incentiva con algún tipo de obsequio, tanto sean lapiceras,
bolsos, como también pueden ser viajes. No deberían hacer este tipo de ofrecimientos. No se debería dar muestras gratuitas de los productos directamente a las familias, es decir, tampoco tendrían que tener un contacto directo con la familia. No deberían promover alimentos infantiles o bebidas para bebés menores de 6 meses de edad porque no lo necesitan. Las etiquetas de estos productos deben estar en un lenguaje claro, comprensible, siempre diciendo cuáles son las ventajas de la lactancia materna y haciendo una advertencia de cuáles serían los riesgos del consumo de este tipo de productos. ¿De qué protege el código? Que la última actualización es del 2017. De que todos los niños puedan ser amamantados y los niños que no puedan ser amamantados, poder ofrecerles la mejor alternativa nutricional disponible y posible. El código es una expresión de voluntad colectiva de los gobiernos para garantizar la protección, el fomento de una alimentación óptima para los lactantes y los niños pequeños. La OMS, UNICEF, la Sociedad Argentina de Pediatría recomiendan la lactancia materna en la primera hora de vida, que sea en forma exclusiva hasta los 6 meses, luego que se introduzcan los alimentos adecuados y oportunos y que se continúe con la lactancia materna por lo menos hasta los 2 años de vida del niño. Aquí apunta también el código. Como para competir con los sucedáneos, que en realidad ellos son los que hacen una competencia desleal, lo que hace es realzar y poner y hacer hincapié en toda la importancia que es la lactancia materna. Entonces, es importantísimo saber que la lactancia materna en niveles casi universales podría salvar nada más ni nada menos que 820.000 vidas anuales. Pensemos que el código tiene un alcance global y que hay países que son muchísimos más vulnerables que otros. Entonces, este tipo de información sirve muchísimo como para ver y para tener una idea de cómo es el estado si los niños pudieran recibir lactancia de sus madres. ¿Sí? También acá lo que agregué es cuáles son los beneficios, ya se fueron hablando en otras clases, los beneficios que hay sobre la madre, sobre el niño y sobre la población, porque los chicos que son alimentados con la leche de madre tienen muchísimo menos enfermedades y tienen un sistema inmune muchísimo más preparado. ¿Por qué es importante el código? Porque es necesario que las madres o las personas que estén al cuidado de esos niños reciban información imparcial, sin ningún tipo de interés comercial, para que puedan tomar las mejores decisiones para la alimentación de esos chicos. La comercialización indebida de estos productos que compiten con la lactancia socavan todos los trabajos que se hacen en pos de la lactancia materna. Como les dije, hay una sola versión del código y una serie de resoluciones posteriores, ¿sí? Pero como el código fue creado en 1981, hubo que hacer actualizaciones para poder poner al día algunas cuestiones que en ese momento no existían. Por ejemplo, como dice acá, las prácticas de comercialización trascienden los lugares habituales como tiendas y centros de salud, la publicidad gráfica o la televisión. Ahora nos encontramos con redes sociales y sitios web que no estaban anteriormente regulados por esta versión del código. A pesar de la continua amenaza que representan las prácticas de comercialización indebida, lamentablemente son muy pocos los países que tomaron alguna medida jurídica para poder regularlas. Y más adelante les voy a contar cómo son y qué pocos países realmente pueden vigilar que el código se pueda cumplir. Bueno, ¿qué productos abarca? Los sucedáneos, leches de crecimiento, productos lácteos, también jugos, alimentos que no sean lácteos, como dice acá, infusiones, hay muchas culturas que a los niños les dan algún tipo de té, jugos y aguas.
no necesitan absolutamente incorporar nada de esto antes de los 6 meses de edad. Y como les dije también, los biberones y las tetinas. ¿Qué abarca el código? Abarca la información y la educación sobre la alimentación infantil, limitaciones en la promoción de los sucedáneos de leche materna al público en general y a las madres, limitaciones y restricciones en la promoción de los sucedáneos al personal de salud y a los establecimientos sanitarios, el etiquetado y la calidad de los sucedáneos, la aplicación y la vigencia del código. Sobre la alimentación infantil de cada una que les nombré recién, les voy a hablar. De la alimentación infantil, los gobiernos deben garantizar información objetiva y coherente sobre la alimentación de los lactantes para las madres o para las personas encargadas de su nutrición. Informar claramente las ventajas y la superioridad de la lactancia materna y los riesgos de consumir este tipo de productos. ¿Cuáles son las limitaciones o las restricciones del código en cuanto a la promoción a las madres y al público en general? No se debe hacer publicidad ni promoción de estos productos por ningún medio de comunicación que les nombré recién. Los fabricantes y los distribuidores no deben facilitar sus productos a mujeres, a embarazadas, a madres o a miembros de las familias. No deben dar ni cupones de descuentos, ni promociones, ni precios especiales, ni nada que pueda facilitar la venta de este tipo de productos. De hecho, los fabricantes o los distribuidores no deben tratar directamente con las madres y no son las personas indicadas para darles este tipo de información. ¿Cómo se restringe en los lugares, en los centros de salud y al personal de salud? Se debe prohibir cualquier tipo de promoción de los sucedáneos de la leche en los servicios de salud, ya sea por publicidad, por folletería, no se les puede entregar este tipo de información a las madres. No se permite que ningún centro de salud tenga donaciones o muestras gratis de estos sucedáneos. Ni aún en lugares en donde esté contraindicada o haya algún problema con la lactancia, tampoco se deben suministrar en forma gratuita este tipo de alimentación. Como dije recién, no entregar obsequios o muestras a los agentes de salud, ni ningún incentivo por promocionar o querer hablar sobre las ventajas de la alimentación artificial. Las preparaciones para los lactantes, los que puedan necesitar consumir este tipo de producto, es una indicación médica. Por lo tanto, se debe hacer una receta y se debe adquirir por los canales normales de compra. Ir al comercio y poder adquirir estos productos. Nadie debe entregar en forma gratuita este tipo de alimentación. ¿Qué dice el código sobre el etiquetado y la calidad de estos productos? Bueno, es como un poco redundante porque ya lo he dicho, ¿no? Pero vale la pena volver a decir. Las etiquetas no deben llevar imágenes de lactantes que puedan idealizar los sucedáneos, y puse esta foto del bebé con la computadora tomando la leche, como estas asociaciones que si los niños toman la mamadera, leche artificial, van a ser más inteligentes, como ocurría en algunos momentos que decían, con adicionado tal cosa, tal, para la inteligencia, no hacer ningún tipo de publicidad como estas en las etiquetas. La información sobre la alimentación artificial deben, como les decía, explicar las ventajas y los riesgos de consumir este producto. No se deben promover ningún tipo de producto que no esté adecuado para los bebés. Puse esta foto de las mamaderas, por lo que les conté recién, los jugos, los té, agua, no necesitan absolutamente nada. Y bueno, puse con la gaseosa o con, se desestima totalmente el uso de leche condensada por el gran contenido que tiene de azúcares. ¿Qué medidas requiere la aplicación? No solo con
con la presencia del código lamentablemente es suficiente. Se necesita que cada país adopte leyes o reglamentos que puedan reforzar el código y ver de qué forma posteriormente podemos hacer un sistema de vigilancia. La medida más eficaz para regular la comercialización es disponer de una legislación integral, como les decía, no solamente la presencia del código, sino toda una legislación que pueda reforzar la aplicación y también que se pueda vigilar. Y tiene que ser con un cumplimiento obligatorio. Y les digo esto porque más adelante vamos a ver cuáles son las penalidades por no cumplir o por no respetar el código de sucedáneos. ¿Quiénes deben encargarse de que se aplique el código? Principalmente los gobiernos. ¿Y cómo lo hacen? Con acciones necesarias, con medidas, con legislación, como les contaba recién, que garanticen la aplicación y el alcance. Si los gobiernos no han, porque esto que estoy hablando es a nivel todavía general, todavía no estoy hablando de nuestro país. Entonces, si los gobiernos no han incorporado por completo el código a su propia legislación, de todas maneras, los fabricantes y distribuidores tienen que cumplirlo. ¿Es suficiente la aplicación del código para mejorar la alimentación infantil? La respuesta lamentablemente es no. Se necesitan de medidas complementarias para esto. La iniciativa del Hospital Amigo de la Madre y el Niño, la OMS y UNICEF, lo que hace es instar a los gobiernos para que se pueda aumentar la financiación de estas iniciativas y de la promoción de la lactancia materna y poder llegar a nivel global a que la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses sea de hasta un 50%. Esa es como la meta que están proponiendo. Promulgar políticas de licencias familiares, ya veremos más adelante cuál es la legislación que nosotros tenemos como para poder apoyar y promover la lactancia. Mejorar la calidad en los servicios de maternidad, especialmente en donde podemos encontrar recién nacidos vulnerables. Aumentar el acceso a la capacitación y a la actualización en lactancia materna. Reforzar las redes comunitarias que promueven, protegen y apoyan la lactancia. Crear un sistema de vigilancia serio e implementar en las maternidades los 10 pasos para una lactancia exitosa. ¿De qué manera se escucha? Sí, se escucha. Perdón, Luciana, te quería pedir un favor. Sí. ¿Viste en la barra que tenés en la base de la presentación que dice dejar de compartir y ocultar? ¿Ocultar? ¿Podés ocultar, por favor? Gracias. Gracias. Me sirve a mí también porque así puedo ver completamente. Gracias. Bueno, ¿de qué manera se debe velar por el cumplimiento de las medidas nacionales? La incorporación de las disposiciones del Código a la legislación no es suficiente. La observancia de la legislación garantiza que las disposiciones se cumplan y que no debilite los logros alcanzados. Los mecanismos de vigilancia deben ser transparentes, independientes y libres de todo tipo de influencia comercial. Abarca al etiquetado, a la publicidad y a la promoción. Los organismos responsables deben tener autoridad para poder imponer sanciones apropiadas de acuerdo a los sistemas jurídicos vigentes del país. ¿Quiénes se deben responsabilizar de la vigilancia? Los gobiernos, los fabricantes y distribuidores, los profesionales de la salud y los responsables sanitarios, las ONG, las instituciones y los particulares, cada uno desde su función puede aportar para velar por la vigilancia del código. ¿Qué está haciendo actualmente la OMS para poder ayudar a los países a aplicar y a vigilar el código? En 2014, la OMS y UNICEF crearon una red de seguimiento y apoyo mundial para la aplicación del código. Esta red elaboró un protocolo de vigilancia integrado por 2 componentes principales. La vigilancia permanente para detectar presuntas vulneraciones y una evaluación periódica que permite verificar
qué nivel de observancia hay en las medidas nacionales de cada país. La OMS está trabajando con varios países para poder aplicar este protocolo de vigencia, pero bueno, no se puede todavía lograr en un gran número. ¿Cómo se aplica el código en contexto de infección por HIV? Bueno, como las medidas, que en cada país la legislación es diferente, en países en donde se pueda, y esto es lo más importante, tener un acceso de una fuente fiable y sostenible y tener una continuidad en la alimentación artificial en lugares en donde no está permitida la lactancia materna porque se puede dar otro tipo de opción, se deben hacer, como es una indicación médica, una receta y se debe adquirir en algún comercio afín para poder obtenerlos. En países donde hay mucha vulnerabilidad, en donde no se pueden garantizar la provisión continua de tipos de productos artificiales, la OMS recomienda que las mamás HIV amamanten a sus bebés hasta los 24 meses, porque realmente los problemas que hay son superiores a la lactancia materna y además con los últimos avances en todos los tratamientos antirretrovirales, se disminuyó bastante el tema del contagio por la leche materna. Pero bueno, en países en donde hay posibilidades de que la mamá o la legislación dice que las mamás con HIV eviten la lactancia materna, se deben adquirir los productos no por promociones ni porque se los hayan donado o facilitado, sino que se deben de todos modos adquirir por los canales normales. Una situación similar es las situaciones de emergencias. Se llama una situación de emergencia cuando los bebés por alguna causa de enfermedad de ellos mismos, por ejemplo la prematurez, o de sus madres, dependiendo de la condición clínica, lo hemos visto mucho ahora este último año con los pacientes que contrajeron COVID, o por fallecimiento de las madres, no pueden recibir este tipo de alimentación, ocurre lo mismo que en mamás HIV. Deben adquirirse este tipo de alimentos por los canales normales de compra. Volvemos también a reiterar lo mismo, solamente el personal de salud es el personal autorizado para hacer demostraciones y para dar información sobre este tipo de alimentos. En estos dos casos anteriores, ¿cómo podemos hacer para suplementar en caso de mamás HIV o en caso de mamás o de niños que tengan estas situaciones de emergencia? Siempre la primera opción va a ser leche de su propia madre extraída, como les dije, dependiendo cuál sea la causa en el caso de la emergencia, ¿no? En segundo lugar, si es posible, leche de un banco de leche, las leches donadas. Y como última opción, si no se dispone de ninguna de las dos anteriores, sería con leche de fórmula de inicio. ¿Es el código compatible con los instrumentos internacionales de derechos humanos? La aplicación del código es una medida fundamental del derecho básico a la salud. El código es una medida adecuada para que los gobiernos cumplan su obligación de velar por la plena realización del derecho de los niños a la salud y a la atención sanitaria. Hubo un informe que presentó la OMS, UNICEF e IFAN, que dice que las leyes para proteger y para promover la lactancia materna aún siguen siendo inadecuadas en los países. Hubo muchos progresos, hubo avances, pero todavía falta mucho por trabajar. Fíjense estas cifras. 135 de 194 países que participaron del informe tienen alguna medida legal relacionada con el código, alguna medida. Y solamente 39 países tienen leyes que ponen en vigor la totalidad de la disposición del código para que pueda llevarse adelante. Es muy poco la cantidad de países que pudieron llegar a hacerlo. ¿Cuándo se considera que hay una violación en el código? Como antes les conté, todas las reglamentaciones que había sobre el etiquetado, la publicidad, cualquier tipo de situación que vulnere
como les dije, los de las etiquetas, que no figure la importancia o los riesgos, que encontremos algún tipo de publicidad o algún póster puesto en algún centro de salud o en alguna institución de salud en donde estén promoviendo los sucedáneos, o donde encontremos imágenes que sean como un doble mensaje. Yo estoy con la lactancia materna, pero tengo un montón de mamaderas, chupetes y demás en el servicio, ¿sí? Y sobre todo, hacer como poner la vista sobre los nuevos recursos de promoción que no estaban antes incluidos en el código de 1981, ¿no? Se muestran un montón de ejemplos por internet, por redes sociales y a veces también por algunas revistas que hacen este tipo de promoción. Si se fijan ahora no se ve tanta publicidad, pero bueno, evidentemente todos los esfuerzos y todo lo que se estuvo trabajando sobre el código tuvieron su resultado. Ahora sí, ¿cuál es la situación en la Argentina? Fíjense esto, Argentina incorporó un número elevado de disposiciones a la legislación. Y fíjense, adoptó el Código Internacional de Comercialización de los Sucedáneos en 1997, 16 años después de que se había creado. Tenemos, y en el 2007 fue incorporado al Código Alimentario Argentino. Como les decía, la aplicación o la creación sola del código no es suficiente, sino que necesitamos de una legislación que refuerce y apoye a lo que es la lactancia materna. Tenemos la ley 26.873 de lactancia materna, que entre las cosas que dice es que hay que difundir el código internacional conforme a lo establecido por el Código Alimentario. Ya nosotros lo tenemos reglamentado eso. Nuevamente esto, el Ministerio de Salud, la SAP, OMS, UNICEF nos dice que la recomendación es que los niños sean alimentados en forma exclusiva hasta los 6 meses y que el inicio de la lactancia sea lo más temprano posible y que se prolongue hasta los 2 años de edad. La fiscalización del cumplimiento del código corresponde al Ministerio de Salud, pero es tarea de todos vigilar y denunciar cuando encontremos alguna violación al código. Esta es la cronología más o menos como en resumen. En el 81 se aprueba el código de comercialización, en el 90 está la declaración de Innocenti, en el 91 comenzamos con la iniciativa Hospital Amigo, en el 97 se aprueba el código en nuestro país y en el 2007 se incorpora al Código Alimentario Argentino. ¿Qué tipo de legislación tenemos o qué tipo de estrategias tenemos en Argentina que apoyen la lactancia materna? La iniciativa Hospital Amigo de la Madre y el Niño, los centros de salud amigos de la madre y el niño, los 10 pasos hacia una lactancia exitosa, la ley de lactancia materna, que recién les nombré, la ley 25.929, perdón que no puse, que es la de parto respetado, y entre signos de pregunta, yo diría si la ley de contrato de trabajo apoya o no la lactancia materna. Ahora lo vamos a ver un poquitito más adelante. Bueno, esta es la última actualización del 2018 del Hospital Amigo de la Madre y el Niño, y al lado de los centros de salud amigos de la madre y el niño. Obviamente que son estrategias que apoyan, promueven y concientizan sobre la lactancia materna. Dentro de los 10 pasos, encontramos que en el número 6 dice, no dar al recién nacido otro tipo de alimento que no sea la leche materna, a no ser que esté médicamente indicado. Dentro de los fundamentos de la ley de lactancia materna que fue sancionada en el 2013, nos dice que nos habla sobre la promoción y la concientización pública que busca promover la importancia de la lactancia materna y demás prácticas de nutrición seguras para los lactantes y menores de 2 años. La ley, como les decía, las de contrato de trabajo, es la ley que nos rige en Argentina para el tipo de empleo. Acá quiero hacer 2 salvedades de esto, ¿no? Habla sobre las licencias que se pueden obtener
durante el embarazo, las dos salvedades que quiero hacer es que quedan por fuera la pandemia del COVID-19, en donde las licencias para las embarazadas fueron totalmente diferentes, y también para el tipo de población que a veces nosotros vemos, es que no tienen, que la condición de estas mujeres frente al trabajo no son legales, tienen un trabajo informal, entonces no estarían, entre comillas, beneficiadas por este tipo de licencias. ¿Qué nos dice la ley de contrato de trabajo sobre sobre la licencia por maternidad? Que pueden ser tomadas de dos formas diferentes. O bien 45 días antes del parto y 45 días posteriores, o la otra forma serían 30 días antes del parto y 60 días posteriores de haberse producido. Fíjense esto también, la ley te ofrece la posibilidad de que te tomes 90 días más de licencia, pero sin cobrar el sueldo. Entonces, se contrapone bastante a la recomendación de la OMS de lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, porque al breve tiempo de que nació el bebé, las mujeres tienen que volver a trabajar. Al terminar este plazo, podés volver a tu trabajo, nos dice, ¿no? Bueno, este es el artículo 177. Fíjense específicamente en el artículo 179 sobre lactancia, ¿qué es lo que nos dice sobre lactancia? Primero que habla de descansos diarios por lactancia materna. Se considera que en una jornada laboral que no especifica de cuántas horas, están incluidos 2 descansos de media hora en donde se podría la mamá extraer leche. Lo digo por algo personal esto, los que trabajamos en el sistema de salud, pocas veces podemos trabajar solamente 8 horas. Hacemos guardias y mínimo tenemos 12 horas o 24 horas. Entonces, me pasó en un trabajo cuando decía, bueno, 2 descansos, claro, pero yo trabajo 24 horas. Si se supone que la jornada laboral es de 8 horas, serían 3 horas en 24 que se podrían disponer para lactancia. De todas maneras, y siendo así, es muy poco el tiempo que uno le puede dedicar, en realidad, si estás en tu trabajo, a la extracción de leche. ¿Sí? Si tenés la posibilidad o la chance de que tu bebé venga al lugar de trabajo, obviamente que es muchísimo mejor. Y también regula que en los establecimientos en donde haya un X número de mamás trabajadoras que están en estas condiciones, que deben amamantar a sus hijos, deberían de contar con salas maternales o guarderías. Como les decía, otra ley también que apoya la lactancia materna y que habla del contacto piel a piel en la primera hora de vida y del inicio temprano de la lactancia es la ley de parto respetado. Bueno, acá les presento una herramienta súper importante que podemos adquirir, la pueden bajar en internet, yo de hecho creo que dentro de la bibliografía se las puse, que es una herramienta de monitoreo del código. Tiene un montón de información acerca de todo lo que podemos recabar sobre cuando se cumple o cuando no se cumple, y consta además de diversos formularios que les enumeré acá, que son entrevistas a madres, en donde se les indaga si recibieron información, por parte de quién, si en el lugar en donde tuvieran a sus bebés contaban con algún tipo de estímulo para la lactancia, si se les ofreció algún tipo de sucedáneos, cómo es la promoción en los comercios y en los puntos de venta, si tienen accesibles los productos para que uno pueda adquirirlos en forma personal, si se les habla y se les da algún tipo de información, cómo es en el caso de los hospitales, clínicas y centros de salud que adquieren esta alimentación artificial en caso de que los bebés llegaran a necesitarlas, cómo y qué contenido tienen los materiales y prácticas de las compañías que son entregados muchas veces al personal de salud. Y hay, y este es muy interesante, un formulario de denuncia rápida y fácil, en donde se pueden completar diferentes campos, en donde nosotros veamos
y que algo no está dentro de lo que el código dice que se tiene que manejar el tema de los sucedáneos. Hay de hecho también estos formularios en donde se pueden adjuntar fotos, y ahora les voy a contar dónde los podemos enviar. Pero todo esto hace que no solamente, como les decía, el Ministerio de Salud vea y regule, sino que el público en general, también que no hay mucho conocimiento, y es, creo que, función nuestra de alertar este tipo de cosas, pero que se puedan hacer denuncias cuando se vea que no se está cumpliendo con el código. Si lo pueden ver, es realmente recomendable. ¿Qué resultados en el 2016 se recabaron en el monitoreo? Hubo uno también en el 2009. ¿Cuáles fueron los resultados que se recabaron en este monitoreo? También yo lo puse dentro de la bibliografía, estaría bueno si lo pueden ver, porque yo ahora apunté específicamente al código, pero nos habla de cuál es la situación de la lactancia materna, cuántos niños incorporaron algún tipo de alimento antes de los 6 meses de vida, cómo es el progreso de la lactancia, tiene como diferentes índices en los cuales podemos obtener una información muy rica de cuál es la situación actual. Como les digo, puntualmente yo, para que no sea tan extenso, me dediqué a ver el indicador número 3, que es la implementación del código. Y fíjense que encontraron estas brechas, que ahora les voy a contar, y cuáles serían las recomendaciones. Las brechas que encontraron es un desconocimiento del código por parte del equipo de salud, diciendo que hay mucha gente en el equipo de salud tal vez que no conoce las implicancias y el alcance, que no está incluido dentro de la currícula de los programas. Entonces es desde ese punto que no se podría tener el conocimiento. Que hay un desconocimiento de la posibilidad y de la modalidad de hacer las denuncias. Que me pareció como súper importante, que hay una ausencia de sanciones económicas a quienes no respeten el código, y una falta de empoderamiento y aplicación de profesionales que sí tienen conocimiento sobre el código de sucedáneos. ¿Cuáles serían las recomendaciones? Actualizar la currícula de profesionales e incorporar el código dentro de los conocimientos, hacer una mayor difusión de los canales de denuncia, que las sanciones económicas sean verdaderas para las personas o para las empresas que no respeten el código, y que haya estímulos a los profesionales para velar por la aplicación del código. ¿Cómo es en la Argentina el proceso de denuncias? Bueno, el canal oficial es este mail, que es observatoriocódigo@dinami.gov.ar. Estas denuncias las recibe la Dirección Nacional de Maternidad, Infancia y Adolescencia del Ministerio de Salud. Se puede también, cuando uno hace esta observación y manda un mail al observatorio, hacer una copia a IPFAN, ¿sí? Y también se puede remitir la denuncia a defensadelpublico.gov.ar o a denuncias@IPFAN, ALC es América Latina y el Caribe.org. También acá esta información la obtuve de la Liga de la Leche en Argentina, de un trabajo que hicieron, que consta como de 76 páginas, y en este estudio, que es sobre la violación del Código de Sucedáneos acá en Argentina, nombran las empresas que no cumplen y además muestran fotos de cómo esas empresas no estarían cumpliendo con el Código de Sucedáneos, cómo es el tipo de publicidad que hacen, qué es lo que promocionan como para no estar cumpliendo con el código. También creo que lo puse dentro de la bibliografía, si lo pueden ver, es muy rica la información que tiene. Bueno, y tenemos en cuanto a las penalidades o en cuanto a las infracciones, en principio, en la Constitución Nacional, en el artículo 42, dice: los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho en relación de consumo
a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno. Siempre brindarles el mejor tipo de alimentación posible, ¿sí? Y hay otras resoluciones del Ministerio de Salud que tienen que ver con el ANMAT y con el Código Alimentario Argentino. Sinceramente yo entré y los estuve viendo, no terminan de ser como del todo claros en cuál sería como la penalidad, y también viendo el informe del 2016, económico no estaría siendo como el fuerte para algún tipo de penalidad para este tipo de empresas. Bueno, y como conclusiones, y para ya ir cerrando la charla, yo creo que como equipo de salud debemos, y tenemos en algunos casos como un lugar privilegiado para poder hacerlo, brindar información clara y completa acerca siempre de la mejor posibilidad de alimentación para cada bebé, de poder hacer consejería y apoyar a las familias en función a decisiones informadas. Debemos, como equipo de salud, ser garante de los derechos para las madres, familias o personas responsables de la alimentación de los niños. Tratar de trabajar, no sé si tanto es como seguramente no, nuestro fuerte en cuanto a la legislación, que esté acorde a las recomendaciones de lactancia hasta los 6 meses, sino bueno, poder por lo menos denunciar este tipo de cosas para que se sepa que la legislación nuestra actual en el trabajo nos dice que podemos volver al trabajo en el mejor de los casos 60 días después de haber tenido nuestro bebé, y no condice con el requerimiento o en realidad la recomendación que hay hasta por la misma Sociedad de Pediatría de nuestro país. Que haya más cursos de capacitación como como los que se dan en los hospitales, y de actualización en los servicios de salud. Que hayan lactarios y centros de lactancia materna, que cada vez puedan haber más, porque también conocemos que muchas mujeres que deben incorporarse al trabajo en el lugar en donde no cuentan con este tipo de lugares, que son cómodos e higiénicos, terminan haciendo la extracción de leche en el lugar que pueden, que no sería lo recomendable, ¿sí? Que hubiera cada vez más hospitales amigos de la madre y el niño, esta iniciativa maravillosa, y observar que el código se cumpla, y si no, realizar las denuncias correspondientes. Tomando este logo del curso y tomando lo que fue la meta de la Semana de Lactancia Materna para este año, que dice una responsabilidad compartida, bueno, la vigilancia del código, la promoción de la lactancia materna y la concientización también es un trabajo de todos nosotros. Bueno, les hice acá, también ya se los mandé a las personas responsables del curso, la bibliografía de la cual me basé para hacer esta presentación, y como la fui dividiendo en los diferentes temas para que no quedara todo junto. Esta es la bibliografía que utilicé para la historia de las fórmulas artificiales. Además de dejárselas en el curso, también les dejé mi mail por cualquier tipo de consulta que quieran hacer. Estoy disponible para lo que necesiten. La bibliografía sobre el código en sí, de los sucedáneos, sobre la legislación vigente que apoyan el código actualmente en nuestro país, y sobre el monitoreo, que fue de lo que hablamos en la última parte. Muchísimas gracias por su atención, espero que sigamos trabajando y que logremos muchísimas más imágenes como esta, del contacto piel a piel del bebé recién nacido, siempre y cuando las condiciones de la mamá y del bebé lo permitan. Y bueno, creo que es un privilegio poder participar de ese momento, estar, acompañar y apoyar en lo que esa mamá o esas familias necesiten de nosotros. Muchas gracias. Ahí dejo de compartir. Muchas gracias, Luciana. Hermosa la charla, y a pesar de que sabiendo que estás de guardia, nos brindás tu conocimiento de esta manera, así que muy valioso tu aporte, muy Muchas interesante. gracias.
y se puede, con la bibliografía, seguir Investigando. informándonos. Sí, Sí, es bastante amplio y ahora saber también cómo seguir trabajando en esto de vigilar, ¿no? sí, exacto. Es una tarea nuestra. Ahí es importante que todos lo sepan. Es Sí, una tarea de todo profesional de salud, apoyar el código. exacto. Gracias, Lu, impresionante la charla, me encantó y bueno, Me alegra. nada, lo que brindaste es excelente, así que bueno, abre las puertas para que uno siga investigando. Exacto. Dos cositas. Una es en el gobierno de la ciudad, cuando uno pide licencia, lo que se pudo negociar a través de las asociaciones es que justamente como son 24 horas, correspondan 6 horas por cada 24 de guardia. Pero bueno, eso fue todo un logro que en realidad no tiene mucho tiempo de ejecución. Sí. Lleva más o menos alrededor de 10 años que bueno, que se puso en marcha esto, pero bueno, que supuestamente se respeta y que se debería respetar hasta el año de vida del bebé, no lo prolongan mucho más, ¿sí? No son los 24 meses. Y después el otro detalle es, a veces es muy loco cuando uno se enfrenta a una vulneración del código porque como que uno no entiende hasta qué grado llega esto de las empresas. Por ejemplo, en el Sanatorio Mater Dei, en su momento, la sala de pediatría estuvo toda refaccionada por Nestlé. Entonces, había pajaritos y uno no se da cuenta, pero justamente era el logo de mismo Nestlé que aparecía en todos lados, hasta que, bueno, obviamente hubo una remodelación y se dieron cuenta que, bueno, que las denuncias tuvieron que volver a repintar las paredes y la misma empresa en realidad, bueno, retiró los sillones, retiró los juguetes que habían dejado para los chicos, pero era la sala de pediatría. Era la primera visita que hacían los padres a justamente un lugar, al lugar donde habían nacido los bebés y nada, y se encontraban con eso. Y obviamente entra directo como para salir de ahí con la receta. Sí, porque son mensajes subliminales que uno ni se da cuenta, son muy sutiles. Ellos hacen, por supuesto, un estudio de cómo es la mejor forma de entrar. Y bueno, por eso decía, a veces uno habla de lactancia y de repente tenés el AMBO que te dice acá Nestlé o te dice Bagó o te dice algo, entonces uno tal vez está haciendo consejería y tenés la publicidad de algún tipo de fórmula. Y también muchas veces pasa, imagínate Marina, en los congresos perinatales o de pediatría o de neo, toda la parte farmacológica, la mayoría son de las leches de fórmula, las publicidades en los tipos de revistas científicas, también tienen mucho que ver con...